La pandemia por COVID-19 potenció un problema que ya existía en miles de hogares argentinos, la violencia contra mujeres y niñas en el ámbito doméstico. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy vamos a conocer cómo se está trabajando en la provincia de Corrientes, cuáles son las políticas de Estado, las herramientas con las que contamos y vamos a brindar asesoramiento acerca de cómo pedir ayuda en estas situaciones. Esto es Escenarios. Para hablar de diversidad e inclusión, invitamos a integrantes de La Colmena, Natalia Livieres, para que podamos conversar acerca de estos temas y acerca también de la discapacidad en nuestra sociedad. ¿A qué llamamos discapacidad y cómo nos llevamos con estos conceptos y con estas personas que tienen esta condición? ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Y bueno, ¿de qué hay que hablar primero cuando hablamos de estos temas? En realidad no hay que tener miedo primero de las palabras. La discapacidad es un concepto dinámico porque la mirada es muy compleja y cada vez más porque van apareciendo más reflexiones al respecto, ¿no? Entonces, que eso es lo interesante. Y muchas veces se habla de cómo mencionar, cómo traer el concepto, qué significa cada cosa y hay muchas opiniones también, hay una diversidad de opiniones muy grande porque la persona es compleja. Entonces lo que sí es importante es el momento en que se puso por delante la persona con discapacidad, la persona antes que la discapacidad. Pero a su vez la persona es compleja porque tiene su individualidad, tiene su contexto, entonces según lo que uno quiere tratar o en lo que quiere prestar atención, va a tener que pensar en cómo mencionarlo. Bueno, cuando vos decías no hay que tenerle miedo a las palabras, recuerdo que muchas veces en vez de hablar de discapacidad se habla de personas con capacidades especiales o personas diferentes. ¿Esto colabora con el tratamiento de la discapacidad y con la inclusión? Bueno, creemos que no, porque en realidad la persona es parte de una diversidad. Cuando se habla de diversidad funcional, sí es un concepto que pone en valor la diversidad y las características de una persona. Cuando uno habla de diferente, engloba en lo diferente como el otro y entonces cualquiera diferente de uno va a ser una oposición a algo y entonces especial también habla de alguien que sale del promedio, que tiene algo particular, cuando en realidad lo que planteamos es que todos somos especiales, todos somos diferentes y que no es algo que hay que poner en el otro. Es bueno la diferencia, es bueno ser especial, todos somos especiales para alguien o en distintos aspectos. Entonces hablamos de personas con discapacidad que tiene que ver sobre todo con las barreras, porque la discapacidad tiene que ver con la dificultad de participar de la sociedad. Puede tener una diferencia funcional, una diferencia respecto de la media en algunas características propias, algunas dificultades, algún déficit que tiene que ver con comparación con otros, pero eso depende también del contexto. Y en cuanto al ejercicio de derechos, sí hay una gran discapacidad, porque las oportunidades de ejercer los derechos no son las mismas. Y cuando hablamos de discapacidad también estamos hablando de una enorme diversidad de discapacidades, ¿no? Entonces también se hace complejo hablar de un concepto que realmente es muy amplio y que seguramente afecta a las personas y a las barreras que se le imponen para participar en la sociedad de diferente manera. Es que, claro, hay muchas formas de estar en una situación de discapacidad. Por esta interacción entre la persona y el medio y también por los sentires. De todas formas, cuando nosotros tratamos de sacar el eje de la discapacidad respecto de la persona,
cuando hablamos de la comunidad, porque es lo que realmente define la calidad de vida de esa persona. Entonces, sí nos interesa mucho, porque hay mucho por hacer, de poner el foco en las distintas herramientas o medidas de accesibilidad, ¿no? Porque se habla de inclusión, por ejemplo, porque hay una exclusión previa. Entonces hay que incluir al que fue excluido. No se trata solo de la discapacidad, sino cualquiera que fue excluido. Y en cuanto a la accesibilidad, sí está en el contexto, en la comunidad, en la sociedad, que una sociedad es accesible cuando depone barreras de todo tipo. Y ahí hay mucho por hacer, mucho por trabajar. No necesariamente requiere grandes especialidades y grandes equipamientos, sino una actitud y una voluntad de repensar cómo excluimos, y que si algo fue diseñado, algo fue pensado y algo fue construido, puede ya de por sí ser accesible desde el inicio, para no tener que estar ajustando para volver a incluir al que excluimos, en realidad. Quédate un ratito con nosotros, que ya volvemos en Escenarios. Vení a Familia Bercomat y encontrá todo para construir tu hogar, desde los cimientos hasta el techo. Porcelanatos, cerámicos, aberturas, griferías, baños, cocinas, chapas, perfiles, hierros y mucho más. Desde hace 60 años, todos los materiales para la construcción. Págalo en cuotas con nuestro préstamo de la casa. Familia Bercomat. Continuamos con Natalia Alibieres de la Fundación La Colmena, hablando de accesibilidad e inclusión. Si tuviéramos que calificar a nuestra sociedad, a la ciudad de Corrientes, digamos, ¿cuán accesibles o cuánta accesibilidad hemos construido o hemos puesto a disposición, digamos, de todos los ciudadanos? En Corrientes hay muchas personas excluidas por distintos motivos, y a muchos motivos que se van sumando en una persona. Y en cuanto a la discapacidad, hay muchas dificultades, desde la comunicación, desde los espacios. Hay personas que, habiendo tenido oportunidad de formarse, de educarse, o por lo menos de haber asistido a establecimientos educativos, a haber recibido terapias, no tienen un espacio donde desarrollar su vida pasado cierta edad, porque hay un poco más de oferta accesible para niños pequeños, no todos, pero hay bastante más. Pero llegado a un determinado momento, la persona no pudo desarrollar un proyecto de vida, no pudo desarrollar su autonomía, y además no tiene espacios donde vivir. Entonces muchas personas están en su casa recluida, porque hasta salir de la casa les resulta imposible por lo físico, ¿no? Claro, bueno, y desde la Fundación La Colmena, ¿qué visión tienen y cómo están trabajando? Bueno, como verán, es muy amplio el campo. Primero ofrecemos colaboración y cooperación en aquellos espacios y con aquellas organizaciones, instituciones que tienen la voluntad, porque ya con las personas que tienen voluntad de mejorar, ya hay mucho por hacer. Entonces, hay muchos puntos desde los cuales se pueden abordar. Una es la accesibilidad cognitiva, que engloba la forma de comunicar, la forma de hacer entender, de permitir que todos entiendan una comunicación, una formación, una información en general, y que
que permitan a todas las dificultades que puedan presentarse puedan ser subsanadas o ya diseñadas con anterioridad para ser universalmente accesible. Entonces, desde ahí, cada institución, cada organismo podría, por ejemplo, adaptar su contenido informativo, sus textos, sus productos audiovisuales, es decir, más de la mitad de la población se estima en algunos lugares que tiene problemas de comprensión lectora. Ahí estamos hablando del lenguaje fácil o lectura fácil, que es una adaptación para eliminar todo aquello que en una información pueda entorpecer la lectura, la legibilidad. Claro, generar dudas o no ser generar dudas, claro. Pero no es la única forma. Hay todas las herramientas que tienen que ver con el subtitulado, bueno, hay otras más conocidas, por supuesto entra la lengua de señas, entra toda la parte de comunicación. Y después ahí eso lo puede hacer cualquier organismo, organización, el campo es inmenso, así que es un camino muy interesante en el cual realmente nos interesa trabajar. Y por supuesto el tema de educación inclusiva, ya propiamente dicho, en las escuelas, establecimientos educativos, hay mucho ruido alrededor de aparentemente una dicotomía entre la escuela especial y la escuela común, pero realmente es un tema muy complejo y donde inclusive las normativas no siempre están claras y faltan herramientas que siempre, por supuesto, cuando hay voluntad de incluir, cuando hay una mentalidad de valorar lo diverso, siempre hay muchas más oportunidades, pero hay herramientas que no siempre están a disposición de todas las personas, me refiero a docentes, las familias y el equipo directivo de escuelas, por ejemplo, para que se pueda dar realmente la oportunidad de la educación. Entonces se trabaja mucho en el acompañamiento y el apoyo a la inclusión. Hay muchos conceptos que vienen bien a hablar. Ustedes estuvieron trabajando también con el municipio, ¿no?, en algunas líneas de acción. Con el municipio pudimos concretar una capacitación que fue pensada para todos los SAPs, las salas de atención primaria, sobre el buen trato o el trato a personas con discapacidad, y se sumó la Facultad de Medicina, que abrió la convocatoria. Realmente estábamos muy contentos porque hubo mucho entusiasmo, mucha participación y demandas de más. Y realmente fue un municipio es clave en una cosa así para poder difundir y poder articular. Es muy importante que esté en la predisposición para hacer ese tipo de actividades. Y trabajamos en reflexionar sobre situaciones que se presentan para el personal que atiende los SAPs, cuando llega a una consulta una persona con discapacidad o con alguna dificultad para comunicarse, para desplazarse, no necesariamente una discapacidad, pero por ahí las personas primero suelen tener sobre todo miedo de actuar mal y a veces eso es lo que entorpece más la atención. Entonces, charlando de algunas cuestiones muy sencillas que tienen que ver con preguntar a la persona, ella va a poder indicar mucho más sobre sus necesidades, por ejemplo. Y bueno, depende, hay varias situaciones que se pueden dar, por supuesto, no es lo mismo una persona con dificultades de comunicarse, con discapacidad cognitiva, simplemente con alguna dificultad física, son situaciones distintas, pero entonces se dieron como recomendaciones de cómo abordar el tema. Y ahí también una empleada del municipio expuso una situación en primera persona que fue realmente muy interesante, porque ella tiene baja visión y explicó cómo ahí en su casa
creo que era con su hijo, cómo le ayudaba a desplazarse, cómo dirigirse a ella, y cosas que realmente no son tan complicadas como uno puede pensar. Así que eso también es sumamente interesante y hay mucho por avanzar. Bueno, tenemos que cambiar la mirada. Y se trata de eso. La mirada muchas veces, bueno, por supuesto que miramos las cosas según también nuestra historia, nuestra vivencia, pero creemos que con reflexión, con la predisposición a la reflexión y la apertura a no ver a lo diferente de uno, porque es diferente de uno, como algo negativo, sino valorar la diferencia, valorar la diversidad. Creemos que hay que cambiar la mirada en general para la convivencia entre los seres humanos y, por ejemplo, la cooperación, contraponiéndola a la competencia y la competición que siempre se está planteando, ayudaría mucho. Sola se cambiaría la mirada si uno por ahí se pusiera a pensar en esos términos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Natalia Livieres, de la Fundación La Colmena. Seguimos en escenarios. Vení a Familia Bercomat y encontrá todo para construir tu hogar desde los cimientos hasta el techo. Porcelanatos, cerámicos, aberturas, griferías, baños, cocinas, chapas, perfiles, hierros y mucho más. Desde hace 60 años todos los materiales para la construcción. Págalo en cuotas con nuestro préstamo de la casa. Familia Bercomat. Verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, para verte bien. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Vamos a conocer cómo se está trabajando en Corrientes, cuáles son las instituciones públicas que están brindando asistencia y cómo tenés que asesorarte si estás en una situación de violencia. Este centro de atención jurídica lo que viene a complementar son las herramientas que proporciona el Estado a las mujeres víctimas de violencia de género para que ellas puedan lograr efectivamente el acceso a la justicia. Si bien las mujeres tienen la posibilidad de ingresar a la justicia a través de los organismos de defensoría de pobres y ausentes, en esta materia, en realidad, para poder lograr ese acceso, primero hay que determinar si esa mujer está padeciendo una situación de violencia de género. Y es ahí donde nosotros tomamos intervención a través de nuestro gabinete interdisciplinario, que está compuesto por un abogado, psicólogo y asistente social. Efectúan una evaluación, tratan de determinar los indicadores de riesgo y los indicadores de violencia si los padece esta persona, e inmediatamente se hace la solicitud de medidas cautelares si correspondiere por parte de un abogado del centro. Esto posibilita el real acceso de la víctima y la inmediatez a la respuesta de la justicia ante una solicitud de protección. ¿Cómo les llega el caso a ustedes? Nosotros tenemos distintas vías de comunicación en las cuales la víctima puede tomar contacto o una persona que se encuentra con un familiar que está atravesando este tipo de violencia. Igualmente, por más que el familiar se ponga en contacto con el centro, siempre para instar la vía judicial nosotros necesitamos sí o sí la denuncia de la víctima. Nosotros contamos con líneas telefónicas, un 0800, una línea de un número celular. En el Ministerio esta línea trabaja las 24 horas y es atendida por el equipo, un gabinete de abogados, psicólogos y asistente social, que ya están preestablecidos para abordar los casos puntuales cuando existe alguna urgencia, que por lo general se dan en horas de la madrugada. Además cuenta con un código QR que les permite con el dispositivo móvil poder escanearlo y redireccionarlo a un formulario de denuncias donde la víctima puede radicar su denuncia proporcionando datos mínimos como ser su ubicación, su número de contacto de teléfono, en los cuales cuando se toma
conocimiento de esta denuncia, que es inmediato porque ingresa un correo del Centro de Atención Jurídica, ya el equipo que se encuentra de turno en ese momento se pone en contacto inmediato con la víctima. ¿Hay también un dispositivo de geolocalización que utilizan ustedes? Consiste en una tobillera y dos dispositivos móviles, uno que se le entrega a la víctima y otro al agresor, y esto permite que a través de una localización remota por satélite se permita monitorear las 24 horas tanto a la víctima o al agresor y a las parejas que están sometidas bajo una medida cautelar. Por lo general, estos sistemas de seguridad son solicitados por los jueces cuando ya el agresor ha incurrido en un incumplimiento de medidas cautelares. ¿Qué es lo más difícil en estos casos? Lo más difícil es, la verdad, es el empoderamiento, o sea, más allá de darle la respuesta a la víctima, que una vez que la víctima encuentra esa respuesta y esa protección por parte de la justicia y del Estado, yo creo que ya está en condiciones de poder entrar a ocuparse de ella misma, a empoderarse de a poco o de su grupo familiar y poder salir a flote. No es una situación fácil de superar. Una vez que usted toma contacto con el caso, con la víctima, ¿es rápida la atención? Sí, inmediatamente nosotros, si bien denominamos que damos turno, ese turno es inmediato. O sea, el turno es por una cuestión de orden y ahora a partir de lo que estamos en esta situación de pandemia, pero ya tenemos formados los equipos interdisciplinarios que van abordando con una de las víctimas que va ingresando y se hace la evaluación psicológica, se determinan los indicadores de riesgo de violencia y si efectivamente hay violencia de género, existe violencia de género, se efectúan los informes y se hace el acompañamiento con la solicitud en escrito de un abogado patrocinante y se presenta ante el Poder Judicial. Y lo estamos logrando sacar en un plazo de 48 72 horas. Inclusive nos encontramos con casos de denuncia que fueron radicadas, innumerables denuncias, porque no es una, hace más de un año y que a la fecha nosotros en menos de una semana estuvimos sacando las medidas cautelares. ¿Cuáles son los servicios que están prestando actualmente? Mira, los servicios que tratamos con el equipo interdisciplinario son apoyos emocionales, psicológico y el empoderamiento. El empoderamiento de la mujer lo hacemos cuando ella se sienta fortalecida para salir adelante. Vamos a dar charlas en distintos barrios, tanto en capital como en el interior. Ahí detectamos muchísimos casos y lo que hacemos con el equipo interdisciplinario es abordar la temática siempre en perspectiva de género y ayudarla a salir adelante porque ellas pueden. También cuentan con una asistencia económica que se llama Potenciar Trabajo, que eso es, van evaluando las profesionales de acuerdo a cada caso y el requerimiento de todas las personas que más lo necesitan, las personas más vulnerables. Para eso el Consejo Provincial cuenta con las herramientas que le brinda el gobierno provincial, que es prioridad para nuestro gobernador Gustavo Valdés, como así también para nuestro ministro Adán Gaya, que estamos con recursos para todas aquellas personas que más lo requieran. ¿Cuántas personas están asistiendo en este año? ¿Tienen un registro de asistencia? Sí, mira, lo que va del año, tanto contabilizando de capital como en interior, llevamos una totalidad de 1.550 personas, más o menos, alrededor. Por supuesto que se acrecentó. El mayor número está dado justamente desde que se inició la pandemia. ¿A dónde tiene que dirigirse una persona que tiene un problema de violencia de género o que conoce a una víctima y quiere ayudarla? Bueno, nosotros tenemos dos teléfonos por los cuales ingresan los pedidos de ayuda por WhatsApp o la página del centro de monitoreo donde la víctima puede escribir un mensaje privado y nosotros le contestamos. Bajamos mucho a terreno. No tenemos un espacio donde no hemos entrado. Una vez que se le atiende, que hace la denuncia, que tiene su medida cautelar, se le pone una aplicación apps a su celular que es el botón de alerta. Esa aplicación suena directamente en el 911 y se manda al móvil más cercano. Esta aplicación está desde el 2016, se fue mejorando y bueno, y ahora indica dónde está la víctima. ¿Dónde está la víctima? Si la víctima por temor se cambia de lugar, eso marca en el 911, así que la policía está atenta a eso. La verdad es que es un sistema que ha funcionado.
Una vez que la víctima hace la denuncia, ¿tiene que quedarse en su casa? ¿Cuál es la situación que se vive en ese momento que muchas veces hace desistir a las mujeres de hacer las denuncias? Bueno, a veces la mujer hace la denuncia. La otra persona no sabe que la denuncia está hecha. La mujer muchas veces siente miedo porque piensa que alguien le va a avisar y tiene miedo de quedarse en su casa. Si no quiere quedarse en su casa, en la misma comisaría le dice a la oficial: mire, oficial, yo no quiero volver a mi casa, no tengo a dónde ir, porque generalmente, y es la verdad, la víctima va a la casa de una amiga, de la madre, de un familiar, de un amigo, de una amiga, y cubre esa parte de temor, digamos, yendo ahí. Si van al refugio, basta con la llamada, tienen que avisarle a la fiscal en turno de que la víctima quiere ir, y nosotros, o sea, es todo por teléfono, lo que tarda hacer la denuncia y después avisar al fiscal y demás. ¿Por qué trabajamos con el pedido del fiscal? Porque eso nos garantiza de que la medida cautelar es como un compromiso que tenemos, ¿no? Nos garantiza que la medida cautelar va a salir antes. ¿Cuál es su mensaje en este día? Bueno, que hagan la denuncia. Lo primordial es la denuncia. Si no sabes cómo, si tenés miedo, si no sabes qué camino tomar, comunícate con nosotros. Estamos frente a la Escuela Normal por Bolívar. Después hay otros lugares también, donde te lleve la persona, andá, que te acompañen, tenés que hacer la denuncia. Nosotros, una vez que tengas eso, vamos a ponerte una aplicación apps para tu protección. Hacé la denuncia. Argentina en el mundo. Encuentro de vicegobernadores de Cancillería Argentina y en esta oportunidad con nuestro embajador en la República de Chile, Rafael Bielsa. Me tocó presentar el potencial productivo de nuestra provincia. En esta oportunidad hablar del arroz, hablar de la yerba mate, hablar de nuestra madera, todo exportable en esta economía tan importante como es la de la República de Chile y que constituye nuestra tercer materia de exportación. La más importante Estados Unidos, luego Brasil y la tercera Chile. Llegamos al final de Escenarios. Te recordamos que podés seguirnos a través de nuestras redes, Facebook e Instagram, o de nuestro canal de YouTube, Escenarios TV. Y te esperamos el próximo jueves a las 19:30 aquí en T5 Satelital, el canal federal.